Bajo la inspiración del teacher Varela, en tus manos van mis días, mi mañana entera. Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme. Cordial saludo para todas las personas que siempre están conectadas en este hermoso canal del Teacher. Un abrazo para todos los que están en diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo entero. Su servidor dispuesto a seguir con este estudio del libro de Éxodo, donde vamos capítulo por capítulo. Y hoy vamos a estar en el capítulo 12. Recuerde también darle me gusta a este video para que otras personas puedan hacer el recorrido de la lectura, de la meditación. Y es una manera maravillosa de estudiar la palabra en orden, capítulo por capítulo, y continuamos entonces en este maravilloso estudio. Hoy vamos al capítulo 12 y dice de la siguiente manera desde el verso 1. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa, mas si la casa es muy pequeña, para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno segundo en el número de las personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirlo o compartir como tal el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde coman. Aquí nos estamos acercando a una historia muy importante porque está generando realmente una identidad con el tema de la sangre del cordero, y luego vamos a hacer un análisis muy profundo con estos versos, pero vamos a continuar entonces con la lectura y vamos a ir a el verso 8 para que continuemos con este capítulo que es bien interesante. Y comerán la carne esa misma noche, la carne asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo ni vienda en agua, sino asarla al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para mañana, sino que lo que pueda de él para mañana o lo que quede de él para mañana lo quemarás en el fuego. Y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Aquí el capítulo se va a enfocar en la Pascua, pero también se va a enfocar como en ese cierre de lo que tiene que ver con el final de la temporada en Egipto para encaminarse hacia la tierra prometida. Y recuerden que la fiesta de la Pascua lo que recuerda es cómo Dios los liberó de la esclavitud y se encaminan entonces a la tierra prometida o a una vida nueva. Y no dejaréis nada de él para mañana, y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, porque esa noche, escuchen bien, esa noche pasaré por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Volvemos otra vez al pensamiento de la Pascua. Dios les está diciendo a los israelitas que en las entradas de la casa
en las fachadas de la puerta, llenaran aquella fachada con sangre de cordero, porque iba a venir el ángel de la muerte por toda la tierra de Egipto a matar a todo primogénito de todos los habitantes de Egipto y de los animales que tuvieran también. Iba a acontecer una mortandad impresionante. Dios venía a traer juicio porque ya durante un buen tiempo venía Dios hablando de que liberaran a los israelitas, pero Faraón no quería hacer caso. Así que ya este es el golpe final y es como el cierre de las plagas cuando la muerte llega. Y hago un paréntesis, porque esta experiencia de la muerte es lo que más estremece al ser humano y lo que por naturaleza nos quebranta y nos parte y nos lleva de una u otra manera a ceder. La muerte es poderosa y ella quebranta, rompe, desbarata y hace que las cosas cambien de una u otra manera. La muerte genera un antes y un después en el corazón de los que quedan vivos, porque la persona que se muere pues obviamente entra a otro plano, y si no está en una buena relación con Dios cuando llegue la muerte, entonces será lamentable su partida. Y en esta temporada recordemos que todos los egipcios habían visto el despliegue de gloria, de milagros, de experiencias sobrenaturales. Posiblemente algunos egipcios terminaron creyendo en el Dios de Israel, otros se endurecían como lo hacía su propia autoridad, en este caso Faraón. Ahora, 7 días comerás pan sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ninguno trabajará, se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer, solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque esto es el mismo día que saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día para vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 24 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado en todo lugar donde habéis de comer pan sin levadura. Dios hace mucho énfasis, y es muy común que usted va a ver versos que se vuelven repetitivos, donde Dios dice: no comeréis esto, obedezcan, hagan caso, este día se celebrará la fiesta, lo harán de esta manera. Dios es un Dios que da siempre muchas instrucciones y que constantemente siempre está llevándonos a un tema de probar nuestra obediencia con pequeños detalles. No comeréis nada leudado. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y todos los postes de la puerta. Ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. Pues el Señor pasará para herir los egipcios, y cuando vean la sangre, entonces Él distingue los postes de la puerta, y el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor o el ángel de la muerte entre en vuestras casas para herirlos. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardarás este ritual. Y sucederá que cuando vuestros hijos pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los egipcios, de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor lo había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Entonces, como venía diciendo, pintaron las
puertas de la casa con sangre y celebraron la Pascua, ¿verdad? El pan sin levadura, un cordero, todo lo que hace parte de esta celebración. También debo recordar que cuando Cristo muere en el tiempo de la Pascua. Cristo realmente es el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento no podemos olvidar que son esos pincelazos de lo que realmente Dios estaba allí mostrándonos o revelándonos, y más al pueblo de Israel, de lo que iba a acontecer hacia un futuro, que íbamos a ser liberados de la muerte eterna, del pecado, del infierno, y que Cristo realmente es ese Cordero que murió en la Pascua. Y los judíos celebran la Pascua como ese momento en el que Dios los libera de los egipcios. Nosotros hoy como cristianos recordamos que Cristo nos liberó de la muerte, del infierno, y que con su sangre pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, todos los días deberíamos de recordar con gozo, con amor, con devoción, con obediencia, lo que realmente Cristo representa y lo que hizo por nosotros en esa Pascua profunda, ¿verdad? Y la Pascua tiene entonces dos interpretaciones. Para los judíos, liberación de Egipto, y para los cristianos, liberación del pecado de vida eterna, y esto es maravilloso. Aquí viene el golpe duro a Faraón desde el verso 29 y quiero que usted preste atención. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono. Aquí vino el golpe, la muerte de su hijo, la muerte de lo que él más amaba. Le quitaron el deleite de sus ojos, el heredero. Y ahí es que se quebranta el corazón. Siempre digo, Dios sabe dónde darle al ser humano para quebrantar su corazón. Y como Faraón se sentía tan poderoso, por más poderoso que usted se pueda sentir, la muerte viene y no le importa cuánto poder tenga usted político, económico. Ahí se acaba completamente todo ego y toda vanagloria humana. Y se levantó Faraón, aquí se levantó Faraón, dice el verso 30, ¿no? Se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y con todos en Egipto, y hubo un gran clamor, claro, hubo llanto. Imagínese cada familia mirando en su habitación como su hijo primogénito estaba muerto. Hubo una mortandad como nunca antes. Incluso hoy a la gente le asustan los muertos que muchas veces acontecen en una guerra sectorizada, pero la mortandad que surgió en este día es impresionante. Entonces entonces Faraón manda llamar a Moisés y Aarón de noche y les dice: levántense y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, váyanse a adorar al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, todo lo que ustedes se quieren llevar, y váyanse. Y bendíceme también a mí. Váyanse, pero bendígame a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro, de ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Así que despojaron a los egipcios. O sea, Dios puso una gracia tan fuerte en ellos que todo lo que ellos le quisieran pedir a los egipcios, ellos lo iban a entregar. Para los egipcios era impresionante tener un pueblo que durante muchos años eran esclavos, que parecían no valer nada, que parecían insignificantes, que eran parte de esa mano de obra, de las construcciones y de todo el trabajo duro de Egipto, y de un momento a otro se convirtieron en un pueblo que generaba temor, que generaba respeto, y que el Dios que tenían pues se había manifestado como nunca antes para ayudarlos, ya que habían permanecido por un silencio profundo de esclavitud, de dolor, y ya era el momento de la restauración. En la vida acontecen tiempos de silencios de Dios,
momentos de incertidumbre, donde el peso del pecado o la esclavitud muchas veces nos mantiene, ¿verdad? Cabizbajos, desanimados, pero llega un momento en el que Dios se levanta para sacudirnos, para despertarnos, para que entremos en un mover poderoso de tomar decisiones y unas acciones importantes que nos vayan encaminando a una liberación, porque recordemos que el pueblo de Israel, antes de que Dios se manifestara, ellos empezaron a clamar a Dios, a pedirle a Dios algo en lo que no debemos de descuidar nuestra vida espiritual, de clamar, de pedir, de orar. La oración es importante. Entonces, claro, Dios puso una gracia muy especial en ellos. Los egipcios terminaron regalándoles una cantidad de cosas que iban a ser útiles en medio del proceso y del viaje que iban a emprender, porque tenían un camino largo y un desierto con muchas adversidades. Así que ropa, recursos, todo lo que dieran los egipcios iba a ser útil en el camino. Dios sabe equiparnos y sabe darnos lo que necesitamos en medio del camino, y Él en ocasiones pone personas especiales en nuestra vida y les pone en el corazón el deseo de poder intervenir en esas circunstancias. El verso 37, este capítulo 12 es largo. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, escuchen bien, unos 600,000 hombres, 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, o sea, era un pueblo numeroso. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas, vacadas, con una gran cantidad de ganado, y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue 430 años. 430 años en Egipto fue mucho tiempo, de varias generaciones que lamentablemente crecieron con un yugo de esclavitud. Qué impresionante, ¿no? Cómo las decisiones equivocadas de un padre afectan a los hijos, cómo cuando los padres se alejan de Dios, pues los hijos terminan tomando el mismo camino de sus padres. Porque los padres son inspiración, los padres son los mentores, los que ponen las bases espirituales en una familia para que los hijos puedan crecer entendiendo que necesitan un Dios y que Dios debe ser parte de nuestra existencia y de nuestras decisiones. Pero cuando de un padre no viene esa formación, ese liderazgo, entonces pueden pasar muchas generaciones en una esclavitud del pecado o en una ceguera espiritual o en una profunda ignorancia de no conocer al Dios verdadero. 430 años. Y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esa es noche de vigilia para el Señor, para hacerlo, por haberlo sacado de Egipto. Toda esa noche para el Señor era vigilia, para ser guardados por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Noche de vigilia, noche para estar despiertos. La palabra vigilia viene del vigilante, del que está allí, atento, no solamente físicamente, sino espiritualmente despierto. Capítulo 43. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprará por dinero. Después de que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrar, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Recuerden que la circuncisión era una cirugía o una operación que le hacían a los hombres, a los varones,
y los intervenían de esta manera para señalar que eran judíos y para ser parte de ese pacto de un pueblo que era completamente diferente. Así que la circuncisión que se hacía en los hombres marcaba la pauta de que eran consagrados a ser parte del pueblo de Dios. Y para disfrutar de la Pascua, de los panes sin levadura, de cordero, esto no lo podía hacer un extranjero, a menos que ese extranjero tomara el camino de la circuncisión, y esto lo ponía en otro plano y ya podía participar de la Pascua. Impresionante, ¿no? Cómo aún para participar de la Pascua en aquel tiempo era necesario tener una conversión, de tomar una decisión, de tomarse la vida espiritual o una relación con Dios en serio, con un compromiso constante de entregar su vida. Así que hoy no necesitamos ser circuncidados desde el punto de vista físico, porque la Biblia dice que la circuncisión o esa cirugía o esa operación realmente surge en el corazón, y es cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Cordero que quita el pecado de nuestro corazón y que nos brinda la dicha y la oportunidad de ser parte de ese pueblo que está llamado a marcar la diferencia. Hoy estamos llamados a marcar la diferencia, y la circuncisión hoy no es un requisito, vuelvo y lo repito, para ser parte del pueblo de Dios. Termina aquí el verso 50 y 51. Escuchen bien, el capítulo 12 de Éxodo tiene 51 versos. Y voy a leer los últimos dos. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, todos por sus ejércitos. Recordemos que el pueblo de Israel, por sus tribus, cada uno de ellos hacía parte de un pueblo que también de manera militar empezó a organizarse, ya que los israelitas en el desierto y en el camino a la tierra prometida se enfrentaron a muchas batallas y necesitaban hombres fuertes, valientes, resistentes, que pudieran proteger a las mujeres y a los niños en ese recorrido hacia la tierra prometida. Cuando miramos el capítulo 12 podríamos meditar y reflexionar en varios versos, y también podemos resaltar que Dios es un Dios de detalles, que Dios es un Dios de ordenanzas, que Dios es un Dios que constantemente nos está demandando ser organizados, que cuando uno se pone a mirar los versos del capítulo 12, vemos a un Dios que siempre está llevándonos a que marquemos la diferencia, que seamos rigurosos, cuidadosos, que seamos muy vigilantes de nuestro corazón, de la circunstancia que estamos viviendo, pero que siempre tengamos en cuenta su palabra, sus consejos. Y un Dios contundente que sabe guardarnos y librarnos de la muerte. Y que aunque el mundo en nuestro entorno se despedace, que aunque nuestro entorno esté plagado de maldad, Él quiere que nosotros podamos guardarnos en santidad para Él. Esa sangre que pusieron los israelitas en las entradas de las fachadas de la casa, esa es la sangre que hoy nosotros podemos ver como la sangre de Jesús. Él es el verdadero Cordero que nos libra de la muerte, de la peste. Fíjese entonces en su vida cotidiana que su corazón y que su mente hayan sido redimidos por la sangre del Cordero, para que seamos preservados entonces para su gloria, para su reino y para hacer su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y hoy nuestra Pascua es el sacrificio de Jesús. ¿Y cuándo se celebra la Pascua? Todos los días deberíamos de celebrar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los días deberíamos de recordar que fuimos comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre del Hijo de Dios, que se derramó por usted y que se derramó por mí, para que tengamos una vida nueva y seamos perdonados de nuestros pecados. Faraón terminó
perdiendo, como todo aquel que resiste a Dios, como todo aquel que se endurece para no hacer su voluntad, terminará perdiendo en gran manera. Y qué tragedia es que venga Dios a hablar al corazón de una persona y que esa persona rechace obedecer a Dios y endurezca su corazón. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, y Faraón vivió la peor experiencia de toda su vida. Oponerse y pelear y contender contra el Todopoderoso, quien terminó quitándole incluso a su hijo. ¿Y cuántas personas hoy resisten a Dios? Y Dios tiene que venir a quitarles lo que más quieren para que dobleguen su corazón y se rindan ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este es el capítulo 12, es un capítulo que tiene muchos versos. Esforzándonos por leer y por meditar en cada uno de ellos. Hacer este ejercicio siempre va a ser demasiado importante en todo proceso de formación. Así que le animo siempre a que usted tenga allí su Biblia, que usted pueda ir leyendo y se pueda detener donde Dios así lo quiera para traernos reflexión y enseñanzas. Un abrazo para todos. Esto fue el capítulo 12 del libro de Éxodo. Espero que haya sido muy edificante y preparémonos para continuar en este libro y poder terminar lo que es un privilegio. Bendiciones para todos y un abrazo gigante. Bajo el sol de Egipto se sintió el clamor, pueblo encadenado respirando temor, solo arena en la mirada, horizonte sin color, gritos hacia arriba, corazón lleno de ardor, no veían salida, solo polvo y sudor, látigo en la espalda se dio presión, pero allá en lo alto se encendió tu favor, se movió tu mano, quebraste